Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí como siempre para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una entrega especial sobre producción bovina en la que les proponemos ver cómo está caracterizada y cuál es la situación de la cadena cárnica en Argentina desde el campo hasta la mesa. En Argentina, la cadena cárnica vacuna se organiza en 3 eslabones principales: la producción primaria, que se ocupa de la cría, recría e invernada de los animales; la etapa industrial, que contempla la faena y desposte; y un último eslabón, a cargo de la comercialización con la distribución y venta. El eslabón que cuenta con el mayor número de actores independientes es la producción primaria, siendo al mismo tiempo el más atomizado. En la cadena de la producción de carne tenemos el criador, el invernador, el engordador y por último la etapa la faena. Podríamos agregar en la primera etapa lo que es la incorporación de genética, o sea, lo que es cabañas y demás. Esa cadena de valor no siempre tiene, digamos, no está absolutamente hermanada desde mi modesto punto de vista. Es decir, cuando el criador está bien, que es el caso de la actualidad, el frigorífico está muy apretado con sus números, el engordador también, tratando de equilibrar y de hacer determinadas tipo de cambio de sus procesos, como alargue de los engordes y demás, pero realmente es una cadena que tiene sus desequilibrios. Hoy ya el criador empieza por el mercado, por los precios, por los valor de los insumos y un montón de cosas que lo empujan o lo estimulan a sacar más pesado ese ternero, a suplementarlo, a darle alimento y sacarlo con 30, 40 kilos más, si es que se puede llamar esto sacar un destete más pesado. Otros dicen, bueno, voy a recriarlo, voy a planificar una pastura o un verdeo o algún recurso forrajero, suplementado o no, para ya ser criador y recriador y sumar este eslabón que es la clave para hacer un novillo más pesado y de mayor calidad, ¿no? La cadena está armada, si se quiere, como pasa en cualquier país ganadero, donde tenés criadores, una gran cantidad de criadores, mucho mediano, mucho chico, como pasa en todas partes del mundo. Empiezan a aparecer, ya hace rato, no es nuevo, pero cada vez más, recriadores integrados, ya sea de la cría que pasan a recriar algo, como así también engordadores que se dan un paso atrás, digamos, y empiezan a recriar, y recriadores puros. Tenemos una revalorización del consumo de proteínas, la carne es parte de ello, y entonces eso genera una perspectiva importante desde el punto de vista de la demanda y de la atracción de la demanda hacia adelante. Tenemos mercados ávidos de hacienda, tenemos realidades productivas de otros países competidores complejas, ¿no? De lo que está pasando en Estados Unidos con el stock y la producción de carne. De alguna manera es un escenario importante y es un escenario que genera precios importantes y bueno, precios importantes son importantes más allá de lo que pueda pasar después con el resultado económico particular en un determinado momento, que va de la mano de lo que pasa con la oferta y demanda. Pero nos plantea desafíos importantes esta atracción para poder pensar de alguna manera en ir cada vez a capturar mayor valor en esos mercados, que en definitiva va a redundar después en una distribución a lo largo de la cadena de ese mayor valor. ¿Cómo es la fuerza de la cadena? ¿En qué depende la fuerza de la cadena? Del eslabón más débil, ¿no es cierto? El eslabón más débil es la que la rompe. Y varía, depende de épocas de crecimiento, de desarrollo, de nuevos mercados, de libertad de transaccionar, de libertad de comprar, de libertad de vender, de libertad de exportar. Y eso creo que es el gran cambio que se viene en esta cadena que estuvo siempre mal aceitada, mal jugada, mal intercambiada. O sea, hoy en día tenemos una cadena nueva que todavía no está ni aceitada, creo que ni sabemos cómo se juega. El hecho de poder traer carne de afuera, hoy en día está entrando carne de Brasil, exportadas, importadas, en pie, el peso de faena ya no es un mínimo. O sea, un juego diferente. Nos han corrido el arco, nos han cambiado la pelota, pero la ganadería argentina y toda su producción, desde que nace el ternero hasta que se hace en un corte anatómico en un envasado al vacío, estamos aprendiendo algo nuevo. En un escenario ganadero nacional marcado por la transición de ciclos que demanda recomponer el stock, la empresa Betty Pharma realizó una jornada en el partido bonaerense de Chascomús. Bajo la consigna del campo a la mesa, referentes de la cadena de valor cárnica
se reunieron para analizar el presente y trazar las coordenadas de mediano y largo plazo para el sector productivo. El objetivo de esta jornada es precisamente hablar de todos estos temas, poner en la mesa estos temas que debieran ser cotidianos para el futuro, y para que los jóvenes que ahora tienen 20 o 25 años, dentro de 15 o 20 años, puedan disfrutar de una ganadería argentina que se exprese en todo su potencial en el mundo. Para situarnos un poco en contexto de cuál es el partido que se está jugando, cuáles son las reglas del juego y en base a eso poder tomar decisiones. En esto lo que aprovechamos es poder traer gente externa para que nos dé algunos panoramas del negocio, traer gente relacionada a la faena, traer gente también relacionada al feedlot, también gente relacionada a la recría y tener un momento de discusión y también mostrar algunos números que estamos teniendo con los clientes, con los productores y ver, y si se quiere también algunas cosas que posiblemente se vengan o que vuelvan, algunos problemas que estamos viendo que van a aparecer y tirar algunas cosas que creemos que van a volver o que van a aparecer nuevamente con la reinstauración de más cantidades de recría. Es el eslabón clave para hacer novillo pesado y de calidad, es la recría. Por lo tanto, estamos haciendo mucho foco en recría. Y bueno, también necesitamos que participe la industria frigorífica, es clave la industria frigorífica. Siempre nosotros queremos juntar y alinear lo más posible los eslabones de la cadena, que todos son necesarios y todos se necesitan los unos a los otros, más allá de los cruces, como decíamos, de un eslabón al otro, son necesarias las sinergias. Por lo tanto, también participa el eslabón frigorífico, que es el que pone el bife en el plato, acá y en el exterior, donde ellos nos cuentan cuáles son sus necesidades, cuál es lo que le piden los mercados externos e internos, qué necesitan que los productores trabajen para valorizar más el producto. Este nuevo escenario quita, además del juego, los saltos macroeconómicos importantes, quita esa ganancia que tenían los productores de alguna manera solamente por mantener el animal y por saltos de precios. Y nos hace, o de alguna manera nos desafía puertas adentro a una actividad que ya mira la eficiencia siempre, pero a ser cada vez más eficientes y a ser cada vez más finitos en todas las cosas que hacemos, desde la nutrición, desde la sanidad, desde lo comercial. Bueno, todos los ejes tienen que ser analizados y tienen que ser de nuevo revisados para ir cada vez más finito, porque la diferencia creo que va a estar en cómo hagan las cosas las empresas. Acabamos de ver solo un adelanto de la agenda que propuso la jornada ganadera de Betifarma en la localidad de Chascomús. Porque si se quedan con nosotros, después de la pausa, les vamos a contar cómo se está acomodando esta cadena de valor al nuevo contexto. Betifarma, expertos en nutrición y sanidad animal. Homadrom Agricultura, tu mejor aliado en tecnología agrícola. López Seco, servicios agropecuarios, excelencia en calidad de forraje. Caravanas electrónicas Senasa Datamars, sin errores, menos tiempo de trabajo, sin papeles, control permanente de stock, pesaje en 5 segundos, todo en tiempo real, más producción, más sanidad. Contáctenos info@identag.com.ar. James & Son, líder en provisión de subproductos para la alimentación animal. Borsalino, líder en servicios gastronómicos para eventos agropecuarios. Neutral Mix presenta Control Mix, un aditivo desarrollado junto al INTA que limita el consumo al 1% del peso. Una tecnología de vanguardia que con gran simplicidad y efectividad permite suplementar con subproductos y granos en comederos de autoconsumo, manteniendo el consumo al 1% del peso, independientemente del nivel de sal del agua de bebida.
La cadena de valor de producción de carne, en una jornada organizada por Betifarma, analizó cómo se encuentra cada uno de sus eslabones. Y aquí en Saber Rural sus principales referentes nos lo cuentan. Los primeros eslabones de la cadena ganadera en Argentina atraviesan una fase de transición y reconfiguración estructural, marcada por una menor disponibilidad de hacienda, precios firmes y un fuerte cambio hacia la eficiencia productiva. La recría, etapa intermedia, donde el ternero destetado suma kilos a base de pasto antes del engorde final, ha pasado de ser un eslabón marginal a convertirse en el eje dinamizador y estratégico de la ganadería. Lo que está pasando hoy es que empiezan a aparecer demandas de animales más pesados, el ciclo de engorde tiene cierta elasticidad, pero hay que agregarles mucho más kilos antes de que entren en un ciclo de engorde, entonces vuelve a aparecer la recría, que existió siempre, pero que era, digamos, una etapa que no era económicamente viable hace varios años, y hace ya algunos años ya empieza a ser la vedette, ¿no? Un contexto macro de estabilidad, con un tipo de cambio que hace rato deja de ser el número uno en atención, una inflación con tendencia hacia la baja, si bien sigue siendo alta, pero ya no tenés tanto ruido macroeconómico. Este año en particular poco ruido político, que el ruido político generalmente genera incertidumbres y dudas, el año que viene será otra cosa. Precios muy buenos, las empresas siguen hoy tomando decisiones en función de los precios principalmente, y los precios son buenos. Costos para producir que son muy competitivos, hablando fácil, muy barato en función de lo que vale la carne. Entonces hoy el productor se incentiva a producir naturalmente, y sobre todo con un ternero, que es donde arranca la cadena, con precios máximos, ¿sí? Entonces si vos tenés un ternero con precios máximos y sos comprador de ese ternero, y vas a tener que producir mayor cantidad de kilos para recuperar esa inversión inicial alta, que hablando de inversiones es uno también de los frenos a mano que tiene la ganadería puesto hoy, que es el alto nivel de capital que vos tenés que inmovilizar para entrar a un planteo ganadero por estos precios que tiene la hacienda. En los últimos 10 años vemos que la exportación se empezó a crecer y empezó a hacerse en serio. Ya hoy con más mercados abiertos y no solamente China dependiente, el peso de faena o las medias reses empiezan a ser más pesadas. Hoy la capacidad de encierre es récord, no porque haya más animales para encerrar, sino porque los animales permanecen más tiempo en los corrales, en esto de agregarle más kilos, porque el alto costo de invernada, hoy una brecha de casi 60% entre invernada y gordo, la única manera es poner más kilos para diluir esa compraventa tan desfavorable con la que iniciamos, por suerte con un maíz muy competitivo. La realidad es que no es que el maíz esté barato, sino que la invernada y el novillo están altos. Hay un cambio que vino para quedarse y que no tiene antecedentes. ¿Y por qué digo esto? Porque el mundo ha hecho una regresión en el tema carne por la gran demanda que había, y hoy no alcanza a abastecerse la gran demanda que hay con la oferta. Y esto no es un problema de Argentina, es un problema a nivel mundial. Y más allá de los problemas de liquidación que hubo a nivel mundial, lo que nos encontramos es que el crecimiento económico de Asia y de Medio Oriente hace que cada día haya más bocas que quieren comer carne. Y bueno, entonces es una tormenta perfecta esta. Hoy por hoy tenés que producir mucho más kilos que antes para tener resultados positivos. Y no solo producir más, sino mejor, siendo eficiente. Porque quizás que hoy nos dejamos llevar por los costos de producción, que son bajos, pero después te das cuenta que el resultado económico no es bueno. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque vas a niveles de inversión bajos, porque si mira, lo voy llevando a poco, no incremento tanto la carga, no tengo una buena ganancia diaria de peso. Bueno, en esos casos vos tenés costos de producción muy baratos y resultados económicos malos. La recría es un proceso donde el animal debe ganar una cantidad de gramos. Es decir, yo pongo con los mismos ingredientes que le doy un feedlot, dice, no, bueno, hacemos una dieta de recría. ¿Y cuál es la dieta de recría? ¿Qué tenés para diluir? ¿Cómo haces para dar 50% de heno cortapicado en el comedero? No, bueno, le doy el 10, el 12, el 15. No, eso no es una recría. Entonces le vas a dar más silaje, el silaje es energético. Lo vas a preengrasar. Eso no es una recría eficiente. Eso es una recría engordadora. ¿Entendés? La recría me parece que es un proceso fundamental, ya sea pasto o a corral, como se viene dando mucho hoy en día, para llegar a ese quilaje que hoy necesitas. Hoy necesitas hacer animales más pesados. Ahora,
No es para todos tampoco la recría, porque ¿qué decimos la recría? El costo de la recría de producción es baratísimo y es un renegocio. Bueno, quizás que no es para todos. Creo que hay un mercado de exportación con muy buena demanda. Circunstancialmente en estos momentos tal vez algo más parado, con menos rotación de mercadería, pero nosotros vemos un escenario muy auspicioso hacia adelante. Y bueno, y el consumo que está rondando esos 45, 47 kilos peleando, pero creemos que también se va a restablecer. La jornada organizada por Betifarma generó un espacio comercial en el que las empresas del sector presentaron sus productos y servicios. De manera simultánea, en el evento, el debate se orientó a identificar los vectores estratégicos para el desarrollo estructural de la ganadería argentina, donde a través de una mesa redonda, especialistas de la cadena de valor examinaron las condiciones necesarias para consolidar un crecimiento sostenido. De eso se trata, por eso es que los productores, criadores, recriadores y engordadores tengan la posibilidad también de interactuar con otros actores de la cadena, como son los industriales del consumo interno y del consumo exportador, en una mesa redonda donde se puede interactuar. Los eslabones se tienen que juntar entre ellos en el sentido de que el criador tiene que preocuparse de lo que compra el recreador, no de lo que lee en la revista que compra su sobrina, su hija en el supermercado. Y cada uno tiene que mirar quién es el siguiente. Yo le llamo eso, ¿no?, cliente y no consumidor. Si cada uno se encarga de su cliente en la cadena, el consumidor va a recibir lo que necesita. Pero yo tengo como criador, me pongo a pensar que leí que tengo que comprar Hacienda raza tal porque tiene más omega 3 o 4, estás lejísimo, no entendés nada de lo que está pasando. Yo tengo que generar lo que mi cliente necesita, que es el que me va a pagar en el próximo evento. Y llegando al final, yo creo que la relación entre quien produce el producto final y quien procesa ese producto tiene que ser lo más directa posible. El eslabón más complicado es el último, que tiene que ver con las faenas. Si vamos del campo a la mesa, todo lo que tiene que ver con industria o matarife. Si decimos que el productor vende a precios récord, del otro lado hay un comprador que compra a precios récord y que no lo puede trasladar hacia adelante. Les proponemos ahora hacer una breve pausa, pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar hacia dónde va la producción de carne en Argentina. Borsalino, líder en servicios gastronómicos para eventos agropecuarios. Neutral Mix presenta Control Mix, un aditivo desarrollado junto al INTA que limita el consumo al 1% del peso. Una tecnología de vanguardia que con gran simplicidad y efectividad permite suplementar con subproductos y granos en comederos de autoconsumo, manteniendo el consumo al 1% del peso, independientemente del nivel de sal del agua de bebida. James & Son, líder en provisión de subproductos para la alimentación animal. Caravanas electrónicas Senasa Data Mars. Sin errores, menos tiempo de trabajo, sin papeles, control permanente de stock, pesaje en 5 segundos, todo en tiempo real, más producción, más sanidad. Contáctenos info@identag.com.ar. López Seco, servicios agropecuarios, excelencia en calidad de forraje. Homadrom Agricultura, tu mejor aliado en tecnología agrícola. Betifarma, expertos en nutrición y sanidad animal. En la jornada de producción de carne bovina del campo a la mesa se analizaron diferentes situaciones de la cadena de valor y también cuáles son sus desafíos. La gestión de las empresas ganaderas en el escenario argentino y la rentabilidad sectorial fueron parte de la agenda de intercambio entre los actores de los diferentes eslabones de la cadena de carne durante la jornada de Betifarma. Partiendo de un diagnóstico estructural, con el análisis de la demanda interna,
las estrategias de producción en el contexto actual constituyeron el eje central de las deliberaciones de la jornada técnico-comercial. Por suerte hay muchos desafíos, o sea, pensemos que solamente los países del Mercosur y fundamentalmente Argentina y Brasil tienen posibilidad de crecimiento en producción de carne. El resto de los países del mundo, Estados Unidos, Australia, Comunidad Europea, están maduros, no tienen más posibilidades de crecer. Podrán recuperar stock y volver a los niveles que estaban hace 4, 5, 6 años atrás, pero no pueden crecer. Crecer es Brasil y Argentina. Bueno, aprovechemos la volada. Estamos en un escenario importante desde distintos aspectos, importante desde los cambios que se está sufriendo puertas adentro, por un lado, la ganadería y en general, todas las exportaciones argentinas son vistas con buenos os por esta gestión, son vistas como generadores de divisa, de empleo, y creo que ahí hay una mirada diferente y es una mirada importante porque las posibilidades de crecimiento de Argentina vienen de la mano de la atracción de la exportación, más allá de que nuestro principal cliente es el consumo interno. Si pensamos en generar algunos cambios de crecimiento, estos van a venir de la mano de la exportación. Entonces, no es menor ese cambio de mirada, que está acompañado, por supuesto, de acciones. Quizás en otros momentos tenías financiamiento a tasas negativas, hoy no es la realidad de la ganadería argentina, las tasas son altas, entonces el productor se tiene que financiar con su propio capital. Eso le pone un poquito de freno al crecimiento y a la inversión. Yo creo que hay mucha más confianza entre productor y frigoríficos, hay muchas más alianzas estratégicas, hay certificaciones que implica trabajar en conjunto, destinos que también lo requieren por un producto determinado. Yo creo que se está mucho más cerca uno de otro, la tecnología también favoreció, me parece que es algo lógico, ¿no? Pasa en un mercado bursátil, pasa en un mercado de la carne. Siempre hay intereses que pueden parecer contrapuestos, pero en definitiva cada día más espero y estoy ilusionado de que nos acercamos a un concepto de cadena. El contexto es bueno en este momento. Nosotros tenemos un costo de producción por kilo relacionado con el precio de venta de ese kilo terminado, una relación muy buena. Es decir, no es que el costo sea bajo, porque si lo evaluamos en dólares, no es que sea bajo. Tenemos un muy buen precio de ese ganado, ¿está bien? Pero también tenemos un diferencial de precio entre lo que es la invernada y lo que es el gordo, lo suficientemente amplio e importante como para que los animales tengan que tener un periodo mayor en los corrales, en el caso del fildo, que es la mayoría de lo que hacemos, y es tiempo para poder nivelar en costos y para que recién una vez que supero determinado peso pueda seguir creciendo, llevar un animal a 500 kilos, por ejemplo, novillos, o un poco más también. Y ese animal, habiendo diluido estos costos, le dará una rentabilidad al productor y por otra parte, como te decía antes, mejorará la calidad de esa carne porque le habremos dado el tiempo para que exprese sus buenas características. A través de un abordaje transversal bajo la consigna del campo a la mesa, Betipharma propuso el análisis de los obstáculos que fragmentan los eslabones de la cadena de valor cárnica en Argentina, concluyendo en que las decisiones tomadas en el campo impactan en el rendimiento industrial final. Se destacaron las oportunidades y desafíos que enfrenta el conjunto. Creo que hay un punto que todavía lo vemos lejos, que ya hay mucha gente trabajando en Argentina en eso, hay mucha información de afuera, que es el tema de calidad de carne. La primera señal que uno ve es que todos los meses, mes a mes, va aumentando el peso medio de faena. Lo que uno nota es que están apareciendo y mucha gente que está empezando a alquilar sus campos porque encuentra gente que les paga por los valores lo que ellos no pueden tampoco sacar habitualmente con su gestión. Ves un cambio en la gestión de la producción de los campos. O sea, nosotros hemos hecho este último año un relevamiento de más o menos unas 100.000 hectáreas ganaderas y viendo un poco cuál es el diferencial de producción, nos encontramos con que
poniendo los ambientes, sembrando en cada ambiente lo que conviene, nos encontramos con que hay diferencias de producción que van entre 1 y 2 veces, resultados económicos que se multiplican por un 50% o por 2, o sea, hay cambios muy importantes y esto no está ocurriendo en explotación, por lo menos lo que estamos trabajando nosotros, ¿no? Explotaciones que dicen, mirá, vino este que era el último de la clase, a ver cómo lo podemos ayudar para que se exima. Hay que trabajar desde la producción, hay que trabajar desde la vinculación de información entre la industria y la producción. Creo que ese es un desafío muy importante. Tenemos alguna restricción desde el punto de vista productivo nosotros, que es la prohibición de uso de promotores de crecimiento, de implantes hormonales, que otros competidores lo tienen. No todos los mercados son restrictivos desde ese punto de vista, entonces teniendo hoy la identificación electrónica podríamos estar de nuevo evaluando volver a poder usar esa herramienta, que es una herramienta que está probado que es inocua, entonces desde ese punto de vista es importante que se entienda esa situación para no estar desperdiciando eficiencia. Yo creo que en la Argentina, si hay alguien que tuvo hace poco tiempo y va a tener para el próximo año, 2 años, una oportunidad de crecer productivamente, es el criador, ¿no es cierto? Y cuando el criador crece, le da de comer a todos. Porque le da de comer al recreador, le da de comer a la industria, le da de comer al consumidor. O sea, arrancamos de ahí. Cuando vos arrancás mal con la cría, el efecto siempre es negativo para adelante. Todos protestan para cualquier lado. Así que yo creo que es eso, se viene un cambio de cría importante. Yo creo que también menciono la tipificación porque me parece que empezamos a tener que mirar lo que hay adentro. Me hace ruido que el 70% de la hacienda en la Argentina se vende en pie todavía. Eso quiere decir que a mucha gente no le importa lo que hay adentro. Esa es una campana importante para sonar. Aprovechar este momento con estos precios y de hecho con este gobierno, con este marco institucional, para construir hacia adelante esta ganadería, en el sentido de decir, bueno, dejemos las bases instaladas para no volver nunca más atrás, básicamente, ¿sí? Creo que nos falta volumen, creo que hay muchas posibilidades en ese aspecto, incrementar peso de faena para tener más cantidad, y después, bueno, hay un sinnúmero de temas, por ejemplo, cuando vos me hablas de calidad, para buscar valor, hoy la calidad está definida, diría yo, por el concepto americano de marbling, de marmolado, y todo eso requiere una producción muy medida, muy organizada. Tenemos partes bastante resueltas, que es el tema del pie genético que tenemos. El desafío es poder hacer una producción de ese buen pie genético como amerita la situación, y es hacer una buena recría, una buena terminación, y fundamentalmente desde el Estado yo espero que entre el Estado y las asociaciones tengamos un sistema de tipificación de carne que sea creíble y que cuando viene alguien del exterior lo podamos hacer. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando como siempre para compartir nuevamente juntos mucho más saber rural. Hasta entonces.